Y lo prometido es deuda. Tocaremos un tema que es importantísimo. Se acerca el Día del Padre, pero yo creo que más allá que se acerca el Día del Padre, creo que esto es un llamado a la conciencia de los hombres. Hay quienes consideran que son superhéroes y efectivamente lo son, pero eso no significa que no estén expuestos a enfermedades de las cuales hay que cuidarnos, de las cuales hay que prevenir y por supuesto hay que hacernos los exámenes correspondientes. Ya está con nosotros el doctor Luis Fernando Ramírez, médico especialista en urología, que ya se encuentra con nosotros, y Cami, por supuesto, que nos va a acompañar en este momentico. Ambos, bueno, bienvenido, doctor. Un placer tenerlo en Las Tres, gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, mil gracias. Comencemos hablando si este es un tema necesariamente como de la edad, o sea, si pasa, si es mucho más frecuente según cierta edad para los hombres. Definitivamente, es claro que con cada vez que avanzan los años, que pasan los años, hay mayor posibilidades, obviamente, de tener enfermedades de la próstata, en este caso especialmente del cáncer de próstata. Doctor, hablemos de qué tan agresivo puede ser este cáncer si no se detecta a tiempo. A ver, normalmente el cáncer de próstata, la inmensa mayoría de los casos no son agresivos. Obviamente hay casos que sí lo son, pero la inmensa mayoría no son agresivos. Por eso es muy importante hacer obviamente una visita a tiempo, por encima idealmente de los 40 años, y con un chequeo obviamente tanto de un examen físico con tacto rectal para evaluación de la próstata, como exámenes de antígeno para poder hacer una detección lo más pronto posible, porque tienen alta posibilidad de curación. Ah, maravilloso. Doctor, yo creo que para nadie es un misterio, y seguramente usted se lo manifiestan mucho en consulta, que para los hombres es incómodo, que de pronto no se animan a hacerse el examen porque sienten que puede ser como bastante incómodo. Entonces algunos de ellos simplemente se quedan como con el examen de sangre, con el del antígeno, me corregirá si está bien, y se quedan como con esa información y no se animan a hacer el siguiente paso, que es el que definitivamente debe determinar si se tiene o no. Sí, tú tienes toda la razón, pero la verdad en este caso un examen no excluye al otro. Es fundamental tener los dos exámenes a la mano, tanto obviamente un interrogatorio, un examen físico, obviamente que estamos hablando del tacto rectal, que es lo que puede incomodar obviamente, claro, y el examen de antígeno prostático, pero uno no excluye el otro, los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay pacientes que se puede palpar algo al tacto rectal y que posiblemente los niveles de antígeno posiblemente no estén altos en ese momento, y también al revés. En ocasiones obviamente uno no palpa nada y de pronto el antígeno está un poco alto y allí es donde encuentra uno que puede haber un cáncer de próstata. Entonces los dos son complementarios. ¿Existen factores de riesgo, doctor? Me imagino, pues si hago esta pregunta es, no sé si existe una población más propensa a que le pueda dar el cáncer de próstata que a otros, o eso es al azar. Definitivamente, hay poblaciones que tienen más riesgo, por decir algo, especialmente los pacientes de raza negra tienen mayor riesgo de cáncer de próstata, y también aquellos pacientes que tienen familiares, especialmente, digamos, cuando el papá o el hermano del paciente tiene cáncer de próstata, tiene una mayor posibilidad. Hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que se pueden tener, que pueden como alertar un poco que algo no está funcionando bien? Ese es el problema. Lastimosamente, digamos, esto en la fase inicial no produce ningún tipo de síntomas. Por eso es fundamental que el paciente consulte, idealmente, como acabo de mencionar, por encima de los 40 años, así el paciente se sienta que está orinando completamente normal, que sexualmente está muy bien, que no tiene ningún problema. Es fundamental que consulte porque allí es donde uno puede identificar algo. Generalmente cuando el paciente tiene síntomas es cuando ya lo más seguro es que haya una fase más avanzada de la enfermedad, donde el paciente puede presentar obstrucción al orinar o tiene posiblemente sangrado al orinar, o incluso ya con fases más avanzadas donde empieza a tener dolor en los huesos, que el paciente ya tiene un compromiso de metástasis óseas. Pero la inmensa mayoría de los pacientes es inicialmente completamente asintomático, o sea, no hay ningún tipo de síntoma. Bueno, ¿y cómo es el tratamiento? Entonces, llega el paciente, efectivamente tiene el cáncer. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué es lo que se hace con ese paciente? Bueno, digamos que inicialmente lo que se hace aparte del tacto rectal y el antígeno prostático
esto nos orienta a que el paciente tiene un cáncer de próstata. La documentación se hace con una biopsia de próstata que se hace por vía transrectal, donde se toman unas muestras de la próstata. Eso se hace guiado por ecografía y estas muestras se envían, digamos, a analizar, donde un patólogo las mira y clasifica el tipo de cáncer que tiene. Entonces ya tenemos, digamos, como los nombres y apellidos completos, por decirlo así, de este tumor, donde se habla, digamos, de un cáncer de próstata, y esto asociado obviamente a una clasificación que habla el patólogo, además de unos estudios que llamamos estudios de extensión, donde generalmente se pide una gamografía ósea, una tomografía de abdomen o resonancia de abdomen idealmente, nos da lo que se llama la estadificación. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene un cáncer de próstata localizado, de riesgo bajo, intermedio o alto, o si el tumor es más bien localmente avanzado o avanzado. Entonces, dependiendo de este tipo de clasificación, es donde le podemos ofrecer al paciente algo. Si estamos hablando de un caso inicial de un paciente con cáncer de próstata localizado, hay diferentes alternativas de tratamiento y depende de qué el tratamiento, depende mucho de la edad, depende obviamente de lo que quiera el paciente, porque obviamente el paciente es el que escoge también su tipo de tratamiento, pues asociado obviamente con una adecuada asesoría del urólogo y obviamente dependiendo pues del tipo de tumor que tenga. Sí. ¿Uno qué le puede ofrecer? Se puede ofrecer varias alternativas, como acabo de mencionar. Uno es vigilar. Depende de ciertos casos en que uno puede vigilar, hacer un seguimiento al paciente. Esto se conoce como vigilancia activa, que cada vez ha venido, digamos, creciendo en los últimos años. Y las otras opciones son un poco, digamos, más tratamientos un poco más radicales, como sería una cirugía, lo que se considera como una prostatectomía radical o una radioterapia. Son como las tres principales formas de tratamiento en pacientes con cáncer de próstata localizado. Pues doctor, de verdad que, bueno, tocar un tema de esto siempre puede ser complejo y puede quedar información por fuera. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales o cómo encontrarlos quienes quieran saber más o por fin animarse que de verdad hacerse el examen más allá del tema de la virilidad del hombre? Hoy creo que es un tema de salud, de cuidado y de amor propio que se debe tener y lo debemos de tener todos. Claro, a ver, la forma de pronto de que me puedan ubicar básicamente sería por vía, por el celular a través del 320-765-7725 o el 326-9178. Y también hay una página web que es www.lfurología.com. Bueno, al final ya creo se nos vino a cortar. Ahí. Sí, se nos perdió ahí la página. Seguramente ahorita tomamos nota para que la podamos entonces recomendar también en las redes de las tres. Gracias al doctor Luis Fernando Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros y yo creo que queda una gran invitación para todos esos hombres que nos están viendo y para sus esposas o sus mamás, para que los animen a que realmente tomen esta decisión a tiempo para que se puedan hacer los procedimientos a tiempo y salvemos vidas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a un corte, pero ya regresamos a las Muy amables, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor.